y contando con la presencia de los colegas magistrados Luis Ernesto Arciniega Triana y Fabio Iván García, Afanador García, quienes junto con el suscrito conformamos la sala de decisión número 5, se procede a escuchar los alegatos de conclusión de las partes y el concepto del Ministerio Público, si a bien tiene rendirlo. En primer lugar, se le dará el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante, seguidamente a la apoderada de la parte demandada y finalmente al señor representante del Ministerio Público. El tiempo máximo en el que pueden presentar sus alegaciones es de 20 minutos. Les solicitamos comedidamente ser muy concretos en sus exposiciones y tener como eje central de sus alegaciones el conflicto o el litigio que se fijó en la audiencia inicial de este medio de control. Señor apoderado de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. Tal como se dejó establecido el litigio, se centra en establecer si en el expediente administrativo obran los documentos necesarios para que la entidad de previsión demandada resuelva la petición de la pensión gracia post-mortem solicitada a favor de la señora Erma Bernal Suárez y de mi poder dante. Se encuentra aprobado que se radicó el derecho de petición solicitando esta prestación social el 24 de julio del 2007, anexando los documentos que en su momento se consideraron necesarios para el efecto. A pesar de transcurrir el tiempo que la ley da para que las entidades hagan un pronunciamiento, en ese momento la extinta Caja Nacional de Previsión no hizo ningún requerimiento ni tampoco profirió resolución de fondo. El decreto 01 de 1984 en su artículo 12, leo textual, dice: si las informaciones o documentos que proporciona el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá por una sola vez con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado el aporte de lo que haga falta. Como ya lo mencioné, Cajanal ni la OGPP hizo ningún requerimiento de falta de documentos. En el año 2012, 5 años después de haber sido radicada la petición, se radicó memorial ante la UGPP solicitándole una respuesta de fondo a la petición. En un oficio fechado el 16 de julio del 2012, enviado al suscrito apoderado, la Cajanal en liquidación, en el oficio UGM 06424 del 16 de julio, contesta lo siguiente: con el fin de dar respuesta al derecho de petición de la referencia en el cual solicita información del trámite de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, me permito informarle lo siguiente. Revisados los aplicativos de Cajanal en liquidación, se puede establecer que la solicitud se encuentra actualmente en estudio de seguridad por parte del CISA. Una vez realizado el mismo, se remitirá al área de sustanciación y allí, al soltar el trámite previsto para el estudio jurídico necesario y proferir en el menor tiempo posible el acto administrativo que resuelva de fondo la solicitud de la prestación económica, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente administrativo y la normatividad pensional aplicable al mismo. Como quedó igualmente probado, Cajanal, a través de la resolución UGM 54378 del 2012, decide negar la prestación por falta de documentos. En dicho acto administrativo echan de menos que no se anexó la copia auténtica del registro civil de nacimiento del causante, así como la cédula de ciudadanía. Como ya lo dejó señalado y se dejó establecido en la etapa probatoria, junto con el recurso de reposición que se presentó en términos contra el anterior acto administrativo, se anexaron los documentos que Cajanal supuestamente hacían falta en Cajanal para que ellos resolvieran de fondo. Como también ya lo dijo el señor magistrado, y existe un indicio en que dichos documentos fueron allegados con el recurso de oposición, tal como consta en el sello de recibido del mismo recurso.
Hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento, no se ha resuelto ni siquiera el recurso de reposición, lo que quiere decir que una petición del 2007 lleva 7 años y hoy no puede una entidad de previsión después de 7 años decir que no puede resolver o que niega por falta de documentos. En esos términos dejo establecidos mis alegatos, señoría. Señora apoderada de la entidad demandada, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Bueno, como lo manifestó el aquí apoderado de la parte demandante, efectivamente él hizo la solicitud ante la UGPP del reconocimiento de la pensión post-mortem. Sin embargo, dentro de los documentos que se allegan no se encuentra la entidad ni el registro civil de la causante ni su cédula de ciudadanía. E igualmente, en cuanto él hace una solicitud, pone un recurso de reposición el 7 de septiembre del 2012 y en resolución ADP 12-406 del 5 de septiembre del 2013 se ordena el archivo de la solicitud por cuanto no se cuenta con los documentos que ya se mencionaron. Igualmente, si bien se hizo la solicitud nosotros como firma ante la UGPP para que allegaran esos documentos que no se encontraban dentro del expediente administrativo, la entidad nos manifiesta que no se encuentra dentro de la base que ellos contienen. Igualmente adjuntan el expediente administrativo donde efectivamente después de revisar no aparecen dichos documentos. Sin embargo, aunque aparezca en el sello 4 folios, no se encuentra prueba física de que estos 2 folios restantes sean los correspondientes al registro civil y a la cédula de ciudadanía, por lo que queda en ese vacío de afirmar y asegurar, por lo que el apoderado de la parte demandante tampoco allega esos 2 documentos dentro del derecho de petición que él menciona con su recibido. Por lo tanto, le solicito se denieguen las pretensiones de la demanda y se absorba mi apoderada. Gracias, señoría. Señor representante del Ministerio Público. Gracias, honorable magistrado. Si bien el tema de determinar si se aportaron o no los documentos ante la UGPP a efectos de que esta entidad pudiese en ese momento resolver de fondo la petición sobre si hay derecho o no a la pensión post-mortem del demandante, siendo importante este tema, me parece que el fondo del asunto para efectos de este proceso y de la decisión que ustedes han de tomar es determinar si el demandante tiene derecho o no a ser el beneficiario de la pensión post-mortem de la causante. El que no hayan aparecido los documentos en el expediente administrativo no puede en momento alguno pretender coartar, limitar o cercenar el derecho de quienes demandan si reúnen los requisitos legales. Ahí ya lo han dicho las partes que me antecedieron, se presentó un recurso de reposición, allí se dice que se aportan los documentos, lo único es que la UGPP igualmente señala que no aparecen. Pero en la demanda, una de las pretensiones es que se condene a la UGPP a reconocer la pensión de jubilación, porque considera que se reúnen los requisitos. La pensión gracia de jubilación, porque se considera que se reúnen los requisitos. Sabemos que la pensión gracia fue creada en 1913 por la ley 114, inicialmente para maestros de primaria, que posteriormente mediante la ley 116 de 1928 y la 37 de 1933 se amplió a otros docentes y a otros servidores vinculados a entidades territoriales en el sector educativo. Que en el año de 1989, a través de la ley 91, en su artículo 15, numeral segundo, literal B, se dijo que los beneficiarios de la pensión gracia que a 31 de diciembre de 1980 estuviesen vinculados al servicio educativo y reuniera todos los requisitos, seguirían gozando de este beneficio pensional. Y entre los requisitos para otorgar la pensión gracia estaba la de cumplir 50 años de edad y 20 años de servicio. En el caso que nos atañe, la señora Erma Bernal Suárez se vinculó al servicio educativo como nacionalizada desde el año de 1975 hasta el año 2003
como aparece probado con el certificado expedido por la Secretaría de Educación. Es decir, que para el momento de su retiro, del servicio, llevaba más de 20 años de servicios. Pero para el momento en que fallece, en el año del año 2004, no había cumplido los 50 años de edad. En este caso, hay que invocar el contenido de la ley segunda de 1975, artículo primero, que textualmente señala: el cónyuge supérstite, la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicios consagrado en la ley o convenciones colectivas. La señora había prestado más de 20 años de servicios, no cumplió los 50 años de edad, pero invocando esta ley, repito, no hay duda para el Ministerio Público que el cónyuge sobreviviente tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia de jubilación. Se prueba que el demandante tiene legitimidad para pedir este derecho. Con la partida de defunción, en primer lugar, se demuestra la muerte de la señora, de la docente, y aparece el registro civil de nacimiento, de matrimonios, discúlpeme, en el que se señala que la señora Erma Bernal Suárez contrajo matrimonio con el señor Mario Antonio Ávila Borges. En esas condiciones, el Ministerio Público considera que se encuentran reunidos los requisitos de tiempo y los requisitos de orden legal para alegar la legitimidad y que se acceda a las pretensiones de la demanda, declarando nulo el acto administrativo que negó la pensión gracia a su cónyuge, alegando la falta de unos documentos, pero en cuanto al fondo del asunto, se demuestra que se reúnen los requisitos legales para que se acceda y se le otorgue la pensión gracia de jubilación. Debe aplicarse, honorables magistrados, en mi concepto, la prescripción de mesas pensionales 3 años atrás, que se deben contar 3 años atrás a partir de la fecha de la presentación de la demanda. Por cuanto, si bien es cierto que el 24 de julio del 2007 se presentó un derecho de petición, la interrumpió, pero por 3 años, que iríamos hasta el 24 de julio del 2010. Entonces tendremos que contar los términos hasta el momento en que se presentó la demanda 3 años atrás, incluida esta fecha que acaba de señalar, 24 de julio del 2007 a 24 de julio del 2010. Gracias, honorables magistrados. Autorizado por los colegas integrantes de la sala, quienes ya conocen el proyecto de decisión y lo comparten, procede el suscrito magistrado ponente a dar a conocer la decisión que resuelve el litigio puesto a consideración de esta sala, y el cual se resume en establecer si es contraria a la ley la resolución UGM 054378, fechada el 15 de agosto de 2012, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal e ICE en liquidación, dentro del radicado 67229 de 2007, mediante la cual se niega el reconocimiento de la pensión de jubilación gracia post-mortem con ocasión del fallecimiento de la señora Erma Bernal Suárez, aduciendo como razones que
Dentro de la documentación aportada al cuaderno administrativo no se evidencia copia auténtica del registro civil de nacimiento de la causante, así como de la cédula de ciudadanía de la misma, los cuales constituyen un requisito indispensable para el reconocimiento post-mortem de la pensión gracia solicitada. Igualmente debe resolver en esta ocasión la sala la legalidad de, o mejor, debe decidir si se configuró el silencio administrativo negativo, teniendo en cuenta que el apoderado de los demandantes en este momento solicitó con fecha 24 de julio de 2007 el reconocimiento de la pensión, y con escrito radicado con fecha 6 de septiembre de 2012, interpuso recurso de reposición en contra de la resolución UGM 54378 de 15 de agosto de 2012, providencia esta administrativa que negó el reconocimiento de la pensión solicitada por el señor Mario Antonio Ávila Borges, obrando en su condición de cónyuge sobreviviente de la causante Erma Bernal Suárez, y también en su condición de representante legal del menor Mario Esteban Ávila Bernal, menor de edad para la época del reconocimiento de la solicitud y negación del reconocimiento de la pensión gracia. Además, lógicamente, deberá resolver la sala si es procedente el reconocimiento de la pensión post-mortem a la señora Erma Bernal Suárez y la sustitución de dicha pensión a su cónyuge sobreviviente, señor Mario Antonio Ávila Borges, y al hijo común, Mario Esteban Ávila Bernal. Teniendo como fundamento o como base de este litigio lo ya indicado, el despacho, o mejor el suscrito magistrado, se permite indicar que en esta ocasión o en este litigio se han presentado las siguientes tesis. En primer lugar, la tesis de la parte demandante. Para la parte demandante debe procederse al reconocimiento de la pensión gracia, aduciendo que debe darse aplicación al principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución, y argumentando también que los documentos requeridos por la ley para efectos del reconocimiento de la pensión post-mortem y de la sustitución pensional fueron aportados, la mayoría con la petición de reconocimiento, y los últimos, es decir, el registro civil de nacimiento de la causante y fotocopia de su cédula de ciudadanía, junto con el escrito de reposición contra la resolución que negó el reconocimiento de la pensión. Señala además que debe reconocerse esa pensión post-mortem y la sustitución pensional solicitada en la medida en que la señora Erma Bernal Suárez trabajó como docente durante 28 años, 9 meses y 9 días, en el lapso comprendido entre el 12 de marzo de 1975 y el 10 de diciembre de 2003, y que a la fecha del fallecimiento de la señora Erma
Bernal Suárez, ocurrido el 14 de enero de 2003, contaba con 48 años, 2 meses y 18 días de edad. La parte demandada se opone con fundamento en su tesis, que consiste en que no es procedente el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a la causante, Erma Bernal Suárez, y la sustitución de la misma al cónyuge y al hijo de la mencionada causante, por cuanto, según la UGPP, no se allegaron el registro civil de nacimiento y la cédula de ciudadanía de la causante, tesis esta que, hay que decirlo, se edifica sobre bases fácticas que distan de la realidad contenida en las actas y documentos del proceso administrativo y que en principio logran engañar al funcionario judicial, al suscrito magistrado ponente, puesto que además no se allegan al contestar la demanda con el cuaderno administrativo todos los documentos que de él forma parte. No se allega los documentos presentados por los solicitantes del reconocimiento de la pensión anexos al escrito del recurso de reposición contra la resolución UGM 054378 de 2012. La tesis de la sala consiste en que, a juicio de los suscritos integrantes, las pretensiones tienen vocación de prosperidad, en la medida en que se acredita que la docente hoy causante trabajó como docente oficial nacionalizada en el lapso que va del 3 de marzo de 1975 al 10 de diciembre de 2003, fecha en que se retiró por razón de invalidez, habiendo demostrado más o habiéndose acreditado más de 20 años de servicio que exige el artículo primero de la ley 114 de 1913 y que la causa por la cual no cumplió los 50 años de edad fue el hecho insuperable de la muerte. Además se encuentra en la sala que la entidad desconoció los documentos aportados con el recurso de reposición interpuesto contra el acto acusado, en el cual se adujo hacían falta el registro civil de nacimiento y la copia de la cédula de ciudadanía de la causante, los cuales aparecen radicados con el escrito del recurso de reposición contra la resolución UGM 054378. Sí, se autoriza su retiro con fundamento en que debe atender otra diligencia a esta hora. Para resolver el litigio indicado y confirmar la tesis del despacho, en primer lugar, se estudiará el marco normativo de la pensión gracia y de la pensión post-mortem particularmente. En relación con la pensión gracia, se debe indicar que esta pensión gracia fue creada por la ley 114 de 1913 en su artículo primero en los términos siguientes: los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia en conformidad con las prescripciones de la presente ley. El artículo cuarto de esta ley 114 de 1913 fijó los requisitos para tener derecho a la indicada pensión así. Artículo cuarto: para gozar de la pensión gracia será preciso que el interesado compruebe: 1. que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir
a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la nación o por un departamento. 3, que observe buena conducta. Y 4, que ha cumplido 50 años o que se haya en incapacidad por enfermedad u otra causa de ganar lo necesario para su sostenimiento. Inicialmente, por disposición del artículo 2 de la Ley 114 de 1913, la cuantía de la pensión fue de la mitad del sueldo devengado por el docente en los últimos 2 años de servicio. Sin embargo, esta cuantía se modificó por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que dispuso que la pensión de los docentes se liquidaría con el promedio de lo devengado por estos en el último año. Posteriormente, la Ley Cuarta del 66 incrementó para todos los servidores públicos el porcentaje al 75% de lo devengado en el último año de servicios. La ley antecitada fue reglamentada por el decreto 1743 de 1966, cuyo artículo 5 dispuso que las pensiones serían liquidadas tomando como base el 75% del promedio mensual de salarios devengados durante el último año de servicios. El Consejo de Estado, en sentencia proferida por la sección segunda, subsección B, de fecha 10 de abril de 2008, en la que actuó como consejera ponente la doctora Berta Lucía Ramírez de Páez, dentro del radicado 25.000.2325.000.2005, 0422.001, número interno 2106 de 2007, precisó sobre los factores salariales a tener en cuenta para liquidar la pensión gracia, que deben tenerse en cuenta todos los devengados por el docente en su último año de servicio. Así se expresó en esta ocasión el Consejo de Estado. Es necesario referir que la aplicación especial de la norma anterior, se refiere al artículo 4 de la Ley Cuarta de 1966, impide hacer uso de disposiciones del régimen ordinario general, tales como la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de 1985, el artículo 9 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10 del Decreto 1160 del 89, dado que la pensión gracia es una prestación especial en la que se liquida con base en el valor de aporte durante el último año, en la que no se liquida con base en el valor de los aportes durante el último año de servicios, toda vez que esta pensión, a pesar de estar a cargo del Tesoro Nacional, no requiere afiliación del beneficiario a la Caja Nacional de Previsión Social, ni hacer aportes para el efecto, de manera que no es aceptable el criterio de la demandada cuando afirma que la pensión gracia debe liquidarse con normas generales de los empleados públicos. Y continúa diciendo, así pues, la Sala encuentra que a las reglas del artículo 5 de la Ley 33 de 1985, el artículo 9 de la Ley 71 de 1988 y el artículo 10 del Decreto 1160 de 1989 no están sujetos los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley ha determinado expresamente, ni aquellos que disfruten de un régimen especial de pensiones, como es el caso de la actora, quien es beneficiaria de la pensión gracia. En síntesis, concluye el Consejo de Estado, las normas especiales que rigen el reconocimiento de la pensión gracia, artículos 4 de la Ley Cuarta de 1966 y el artículo 5 del Decreto 1743 de 1966 se aplican bajo el entendido de que el 75% del promedio obtenido en el último año de servicios es el año inmediatamente anterior a la consolidación del estatus de pensionado. Siguiendo las anteriores directrices, continúa diciendo el Consejo de Estado, es claro
que en la liquidación de la pensión gracia se deben incluir todos los factores salariales percibidos por la demandante durante el año inmediatamente anterior a aquel en que cumplió con los requisitos de tiempo y edad, vale decir los que regían para el momento en que se consolidó el derecho. En otras palabras, la liquidación de la pensión gracia solo es posible respecto de factores devengados al momento de la consolidación del estatus pensional y no de la época de retiro, como sí ocurre con las pensiones ordinarias, en cuyo caso existe afiliación a la y por ende aportes que llevan a la mejora en el monto de la pensión al momento de la desvinculación. Así de paso, el Consejo de Estado determina pues cuáles son las normas aplicables específicamente al caso de la pensión gracia, teniendo en cuenta que esta es una pensión especial. Entonces determina que no se rige por la Ley 33 de 1985. La especialidad de la pensión, pues aparte de otras características, tiene como su principal nota el hecho de que es una pensión que se reconoce sin que para ello se exija al beneficiario haber hecho aportes a alguna entidad de previsión social. Y entonces queda absolutamente definido que el reconocimiento de la pensión se debe hacer teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados por el docente durante el último año anterior a la consolidación del servicio. Aquí me detengo un momento porque tenemos varias fechas y hay que dejar claro cuál es la fecha a partir de la cual se contará el año último para efectos de la liquidación. Podría pensarse, en primer lugar, que ese año se cuenta a partir del momento del retiro de la docente del servicio, retiro que ocurrió el 10 de diciembre de 2003 de conformidad con el certificado de servicios prestados que obra folios 15 y siguientes. Pero también podría pensarse que el derecho se consolidó con la muerte de la docente porque, como se verá más adelante, la pensión post-mortem, en el caso de los docentes, tiene un régimen especial contenido en el artículo 7º del Decreto Ley 224 de 1972, y allí se dispone que los docentes que hayan acreditado haber prestado servicios durante 18 años o más tendrán derecho sus familiares al reconocimiento de la pensión post-mortem y a la sustitución de la dicha pensión, y que en el evento de haber fallecido antes de cumplir la edad requerida, esa pensión se causa sin tener en cuenta la edad en el momento del fallecimiento del docente. Esta situación entonces nos podría dejar las dudas que hemos señalado, pero es evidente que el último año de servicios que se contará en esta ocasión, o que se debe contar en esta ocasión, para efectos de la determinación del promedio de la mesada mensual, es el año anterior al retiro, es decir, anterior al 10 de diciembre de 2003. No tendría sentido contarlo a partir hacia atrás de la fecha de la muerte, porque la señora se encontraba retirada desde unos días antes, por lo menos, debido a condiciones de invalidez. Entonces, el último año de servicio, en este caso, debe contarse a partir de la fecha indicada, es decir, del 10 de diciembre de 2003 hacia atrás, o sea, será tenido en cuenta para establecer ese promedio salarial lo devengado entre el 10 de diciembre de 2002 y el 10 de diciembre de 2003. Continuando con las normas que reconocen el derecho de la pensión gracia, además de la ley 114 de 1913, el legislador de 1928
expidió la ley 116 de 1920 de ese año, cuyo artículo 6 amplió el derecho a la pensión gracia a los docentes de la educación normalista y a los empleados y profesores de las escuelas normales, así como a los inspectores de instrucción pública. Esta norma señala lo siguiente: artículo 6, los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas desde el momento tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella el que implica la inspección. Posteriormente, la ley 37 de 1933, en su artículo 3, estableció que el tiempo de servicios para efecto de reconocimiento de la pensión gracia podía completarse con los años de servicio prestados por los docentes en establecimientos de enseñanza secundaria. Esto porque, lógicamente, si ustedes lo recuerdan bien, la ley 114 estableció este derecho única y exclusivamente para los docentes de educación primaria. Ahora se amplía a todos los docentes de educación secundaria, o mejor, se permite que se complete el tiempo de servicio del docente con el tiempo prestado en educación secundaria. Continuando con el análisis de la normatividad que rige la pensión gracia, se tiene que la ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y secundaria, que oficialmente venían prestando los departamentos del Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías, disponiendo que la educación primaria y secundaria oficiales serían un servicio público a cargo de la nación. Este proceso de nacionalización culminó el 31 de diciembre de 1980. Posteriormente, la Ley 91 de 1989, que redefinió el régimen prestacional de los docentes, en su artículo 15 determinó a cuáles docentes se les podría reconocer la pensión gracia, esto con el fin de preservar las expectativas que favorecían a los docentes, por lo menos vinculados antes del 31 de diciembre de del 31 de diciembre de 1980, disculpen. Esta norma, en el literal A del ordinal segundo, prevé lo siguiente: los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 del 28, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la nación. En jurisprudencia reciente, el Consejo de Estado se pronunció en relación con lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 91 del 89, que se ha dejado leído, y concluyó, frente a las características y procedencia del reconocimiento de la pensión gracia, lo siguiente. Esto lo hizo en el Consejo de Estado en sentencia proferida por la sección segunda, subsección A de la Sala Contencioso Administrativa, actuando como consejero ponente el doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente número 1241-11 de 24 de mayo de 2012.
o sea, es una muy reciente sentencia del Consejo de Estado, donde se determinan los criterios en relación con el derecho a la pensión gracia para los docentes oficiales del nivel de básica, primaria y secundaria. Y dice entonces el Consejo de Estado, o define que existe el derecho de la pensión gracia para actualmente no existe el derecho de la pensión gracia para los docentes nacionales. En segundo lugar, indica que la conclusión de dicho beneficio para los docentes territoriales o nacionalizados vinculados por primera vez a partir del 31 de diciembre de 1980. Y en tercer lugar, señala que la excepción que en cuanto a la pensión gracia permite la compatibilidad en el pago de dos pensiones de carácter nacional, pensión gracia y pensión ordinaria de jubilación en virtud de la ley 91 del 89, es limitada a aquellos docentes departamentales y municipales que a la fecha señalada en tal disposición quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización iniciado con la ley 43 de 1975, quienes deberán reunir en todo caso los demás requisitos contemplados en la ley 114 de 1913 para hacérseles efectivo el beneficio de la pensión. Colige entonces la sala que para los docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980 que hubieran quedado incluidos en el proceso de nacionalización de la educación, existe el derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia y que para ello es necesario acreditar, aparte de los requisitos contemplados en las leyes 114 del 1913, 116 del 28 y 37 del 33 y demás normas concordantes, que antes del 31 de diciembre de 1980 han laborado en planteles del orden departamental, municipal o distrital. Igualmente considera la sala pertinente precisar que el Consejo de Estado ha emitido pronunciamientos en relación con los nombramientos de los docentes provenientes de los gobernadores departamentales, llegando a la conclusión de que los docentes vinculados de este modo eran acreedores de la pensión gracia, como quiera que de ello pueda inferirse que el docente desempeñó sus funciones en planteles del orden territorial. Este pronunciamiento del Consejo de Estado se hizo por la sección segunda, subsección B, en sentencia de 28 de junio de 2012, expediente número 0209-2012, consejero ponente, doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila, y en otros más. Por otra parte, debe indicar la sala que la ley 100 de 1993 no es aplicable a los docentes oficiales por mandato de su artículo 279, que dispone que el sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el decreto 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Y señala la norma en un segundo inciso, asimismo se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio de conformidad con la reglamentación que al efecto se expida. Importante además señalar que el artículo 279 de la Ley 100 ratificó que el pago de la pensión gracia continuaría a cargo de Cajanal y del Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional. La primera hoy es reemplazada por la UGPP, entidad que asumió las funciones de la liquidada Cajanal de acuerdo a lo previsto por la Ley 1151 de 2007.
cuanto al reconocimiento post-mortem de la pensión gracia, el artículo 7º del decreto 224 de 1972 dispuso que en caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos 18 años, continuos y discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de 5 años. La última parte de esta norma fue derogada por el artículo 1 de la Ley 12 de 1975, por lo menos para el caso de los docentes que al momento del fallecimiento han prestado un tiempo de servicio superior a los 20 años. La norma, la Ley 12, en su artículo 1, dispone el cónyuge superstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley o en convenciones colectivas. Y por otro lado, el artículo 3 de la Ley 71 de 1978 convirtió todas las sustituciones pensionales previstas en la Ley 12 en vitalicias. Esta norma prescribió así el tema. Extiéndese las previsiones de sobresustitución pensional de la Ley 33 de 1973, de la Ley 12 de 1975, de la Ley 44 de 1980 y de la Ley 113 de 1985 en forma vitalicia al cónyuge superstite, compañero o compañera permanente, a los hijos menores o inválidos y a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen. El cónyuge sobreviviente o compañero tendrán derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por mitades la sustitución de la respectiva pensión, con derecho a acrecer cuando uno de los dos órdenes tengan extinguido su derecho. De igual manera, respecto de los hijos entre sí. No procedo a leer el resto de la providencia porque se refiere a otras circunstancias que no tienen que ver con el caso específico. Ahora bien, la Corte Constitucional, frente a la vigencia y aplicación del Decreto 224 de 1972, ha determinado, comillas, la pensión post-mortem, 18 años, se encuentra contemplada en el Decreto 224 de 1972, que fue dictado con base en las facultades extraordinarias conferidas al presidente de la República por la Ley 14 de 1971, a fin de establecer, entre otras cosas, estímulos de diversa índole para los profesores de enseñanza primaria, secundaria y profesional normalista dependientes del Ministerio de Educación Nacional. En el artículo 7 del decreto 224 del 72 se estableció a favor del cónyuge superstite y de los hijos menores de todo docente fallecido una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba al momento de su muerte, y dentro de los requisitos para acceder a esa pensión se exigió que el docente hubiese trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos 18 años continuos o discontinuos. Es importante destacar en este momento que en el mismo pronunciamiento el Consejo de Estado indicó que en el caso de los menores de edad y de encontrar acreditados los requisitos para tal fin, se debe ordenar el pago de la pensión hasta el cumplimiento de la mayoría de edad y después, siempre que sigan estudiando, y en tal caso hasta los 25 años, en razón de las condiciones de los menores y de la urgencia que tienen de contar con recursos para la atención de sus necesidades y la continuidad de su proceso educativo. El Consejo de Estado igualmente
ha confirmado o ha ratificado lo antes indicado en los términos siguientes. De conformidad con la norma precitada, artículo 7º del decreto 224 del 72, y con el objeto de efectivizar el principio constitucional de favorabilidad en materia laboral, es posible reconocer la sustitución pensional cuando el causante laboró por lo menos durante 18 años en el magisterio oficial, sin importar que al momento del fallecimiento no contara con la edad que exige la ley para el reconocimiento de la prestación periódica. Esto se expresó por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil en consulta de 14 de septiembre de 1993, consejero ponente Roberto Suárez Franco, radicación 537. Concluye entonces la Sala que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en caso de que la causante haya cumplido o el causante docente haya cumplido el tiempo de servicio aludido en la Ley 114 del 1913 o haya cumplido o haya fallecido sin cumplir la edad, habiendo laborado por 18 años o más al servicio docente oficial, le es aplicable la norma anteriormente referida a sus beneficiarios. Examinado el aspecto normativo, revisaremos el caso concreto partiendo para ello de tener en cuenta lo probado en el expediente así. De conformidad con la copia del registro civil de la señora Erma Bernal Suárez, se tiene establecido que la causante nació el 27 de octubre de 1955. Este documento obra a folio 19 del expediente. Aun cuando este no es un dato relevante para efectos del reconocimiento de la pensión post-mortem por causa de muerte, se prueba con el documento indicado que la causante habría cumplido 50 años de edad el 27 de octubre de 2005. De otra parte, la Secretaría de Educación certificó que la señora Erma Bernal Suárez, identificada con cédula 23489175, prestó servicio al departamento como docente de primaria nacionalizada durante los siguientes periodos. Antes del 31 de diciembre de 1980, aclaro que todo el tiempo fue continuo, solamente que para efectos de lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1980, me permito poner de relieve que la señora trabajó antes del 31 de diciembre de 1980 como docente en el Instituto sede Santa Teresa de Chiquinquirá desde el 12 de marzo de 1975 y hasta el 16 de octubre de 1978. Y sin solución de continuidad, siguió prestando servicio en el Instituto Educativo Sede Tocavita de Siachoque entre el 17 de octubre de 1978 y el 10 de diciembre de 2003, según puede verse en el certificado que obra folios 15 a 17 del expediente administrativo digital y también en el expediente escrito que se tiene en este proceso, con lo cual se concluye que la docente efectivamente prestó servicios docentes como educadora de primaria nacionalizada por más de 20 años de servicio. Más exactamente durante 28 años, 9 meses y 19 días. De otra parte, obra prueba en el plenario de que la causante en vida contrajo matrimonio con el señor Mario Antonio Ávila Borges el 19 de marzo de 1988
el correspondiente certificado de registro civil de matrimonio aparece a folio 20 y numeral 5 del expediente administrativo digital. Por otra parte, se encuentra probado que de la unión de la señora Erma Bernal Suárez y el señor Mario Antonio Ávila Borges se procreó un hijo de nombre Mario Esteban Ávila Bernal, conforme se desprende, conforme al registro civil de nacimiento, que también obra en el numeral 8 del expediente administrativo digital. Finalmente, en el numeral 13 del expediente administrativo digital se encuentra el certificado que demuestra que entre diciembre de 2002 y diciembre de 2003, la causante percibió los siguientes factores salariales: asignación básica, prima de alimentación, prima de grado, prima de Navidad, prima rural de 10%, sobresueldo mensual del 20%, ordenanza 23, y auxilio de movilización y prima de vacaciones. Encuentra entonces la sala probados los requisitos exigidos por la ley para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, y encuentra que no le asiste razón a la Caja Nacional inicialmente para negar el reconocimiento de la pensión, en la medida en que los dos documentos que señala la resolución UGM 054378 a folio 11, que hacían falta, es decir, la copia auténtica del registro civil de nacimiento de la causante y la copia de la cédula de ciudadanía, no eran fundamentales para el reconocimiento de la pensión, en la medida en que pues la edad, que es lo que se prueba en últimas con el registro civil, pues no es un requisito que debe probarse dentro del expediente. Sin embargo, podía entenderse que era requisito por cuanto la existencia de las personas naturales se prueba esencialmente con este certificado. Pero finalmente la sala encuentra que estos documentos efectivamente fueron aportados, como se señaló en la parte primera de esta audiencia en relación con la práctica de la prueba, en la medida en que el apoderado en el proceso administrativo de los interesados en el reconocimiento de la pensión post-mortem de la señora Erma Bernal Suárez y de la sustitución en favor de su cónyuge e hijo, allegaron estos documentos junto con el escrito del recurso de reposición contra la citada resolución, como puede verse a folios 13 y 14 del expediente que se lleva en este despacho judicial. Como ya se dijo, en el escrito que se acaba de mencionar, el apoderado indica que anexa los documentos solicitados, es decir, por la entidad, o solicitados no, sino echados de menos por la Caja Nacional
y con fundamento en lo cual negó el reconocimiento de la pensión, esto es, el certificado de registro civil y la fotocopia de la cédula. Documentos que además fueron allegados, anexos a la demanda y que reposan a folios 18 y 19 del expediente, aunque no allegados con el cuaderno administrativo como debió ocurrir, dado que pues existe prueba de que los mismos fueron entregados a la Caja Nacional por el apoderado de la parte demandante. En consecuencia, al evaluar los documentos aportados con el escrito de demanda y con el recurso de reposición, en el cual, como ya se indicó, se anexó o al cual se anexó el certificado de registro civil de matrimonio, además documento con el cual se podía probar la relación, el matrimonio entre la señora Erma Bernal y el solicitante o el causante, o el demandante, señor Mario Antonio Ávila Bohórquez. Este documento obra folio 20 y en el numeral 5 del expediente administrativo digital. Además, con la petición inicial se aportó, como ya se indicó, el registro civil de nacimiento del menor hijo de la causante y del solicitante, el joven Mario Esteban Ávila Bernal, certificado que permite establecer que efectivamente es hijo de la señora Erma Bernal Suárez y del demandante Mario Antonio Ávila Bohórquez. Adicionalmente, las certificaciones expedidas por la Secretaría del Departamento identifican a la docente con la misma cédula, por lo que no hay duda de que se trata de la misma persona. Aunque estas disquisiciones en últimas pues se pueden obviar en la medida en que con la demanda se allegan tanto el registro civil de nacimiento como la copia de la cédula de ciudadanía. No deja, eso sí, la sala de advertir que la incuria de la entidad demandada y de su defensa judicial, que según parece incurren en actos de lealtad procesal, no puede recaer o no puede generar como consecuencia el desamparo de un menor y del cónyuge sobreviviente, dado que se encuentra plenamente probado y por tanto se concluye que las pruebas aportadas para el reconocimiento y pago de la pensión post-mortem solicitada por el actor y su hijo son suficientes, pues dentro del proceso ya reposan tanto el registro civil como la copia de la cédula, como se ha venido indicando. Así las cosas, debe indicar la sala que la causante y sus familiares, los familiares de la causante, acreditaron los requisitos para acceder a la pensión post-mortem, ya que adicionalmente a los documentos antes indicados se aportó las declaraciones extrajuicio de terceros que manifiestan bajo la gravedad del juramento que conocen de tiempo atrás a los señores Mario Antonio Ávila Bohórquez, quien estuvo casado con la señora Erma Bernal Suárez y convivió con ella hasta el día de la muerte de esta, y que de su unión nació el menor Mario Esteban Ávila Bernal. Esto puede verse en los numerales 10 y 11 del expediente administrativo digital. Por lo tanto, concluye la sala que ante el cumplimiento de los requisitos de la causante para acceder a la pensión y ante la verificación de la información con pruebas idóneas que dan cuenta del derecho al reconocimiento de tal derecho, hay
lugar al reconocimiento de la pensión post-mortem a la señora Erma Bernal Suárez y a la sustitución de la misma a favor del señor Mario Antonio Ávila Borges, su cónyuge, y de su hijo Mario Steven Bernal. Como quiera que el demandante interpuso recurso de reposición el día 6 de septiembre de 2012 contra el acto que se acusa en primer término, es decir, contra la resolución número UGM 054378 de 15 de agosto de 2012, el cual a la fecha no ha sido resuelto, a pesar, o mejor, no se ha notificado una respuesta a los interesados, aun cuando el despacho deja constancia que en el archivo digital aparece un auto supuestamente resolviendo ese recurso y un escrito de citación para notificación, documentos estos que no fueron efectivamente notificados a los interesados. Por lo señalado y teniendo en cuenta que tanto la resolución UGM 054378 de 15 de agosto de 2012 como la falta de respuesta, lo cual al recurso interpuesto contra ella, configura en este último caso un silencio negativo administrativo que debe ser declarado nulo, como en efecto procederá a hacerlo esta sala en relación con los dos actos administrativos, es decir, con la resolución y el acto presunto ficto que resuelve de acuerdo con la ley negativamente el recurso de reposición de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la ley 1437 de 2011, norma que se encontraba vigente para la época en que se interpuso el recurso en mención. Además, teniendo en cuenta que el artículo 86 del CEPACA advierte que no resolver oportunamente los recursos constituye falta gravísima, esta sala dispondrá compulsar copias a la Procuraduría para lo de su competencia. De conformidad entonces con lo atrás reseñado, procederá a la sala a declarar la prosperidad de las pretensiones invocadas por el señor Mario Antonio Ávila Borges en su calidad de cónyuge de la señora Erma Bernal Suárez y de su hijo Mario Steven Ávila Bernal dentro del medio de control que se estudia, como quiera que se acreditó que la causante cumplió con los requisitos que para el reconocimiento de la pensión gracia se encuentran previstos en las leyes 114 de 1913, 116 del 28, 37 del 33 y 91 de 1989, y en consecuencia se declarará la nulidad de la resolución UGM 054378 de 15 de agosto de 2012, a través de la cual Caja Leise de Liquidación negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en calidad de beneficiario al señor Mario Antonio Ávila Borges y a su hijo Mario Steven Ávila Bernal, así como del acto ficto a través del cual la Unidad Administrativa de Gestión y Contribuciones Parafiscales, UGPP, desató negativamente el recurso de reposición interpuesto por el actor con fecha 6 de septiembre de 2012. Bajo estas consideraciones se impone entonces para la sala reconocer el derecho a la pensión gracia, ordenar a la UGPP proceder a hacer el reconocimiento de la pensión post-mortem indicada en favor de la señora Erma Bernal Suárez,
a partir del 14 de enero de 2014, fecha de fallecimiento de la citada, del 2004, no de 2014, sino de 2004, ordenando además liquidar la pensión gracia reconocida con el 75% de los salarios devengados dentro del año anterior a la causación del derecho, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Cuarta de 1966, teniendo en cuenta para tal efecto como último año el comprendido entre el 10 de diciembre de 2002 y el 10 de diciembre de 2003. Se ordenará por la Sala liquidar la pensión gracia con base en el 75% de los salarios devengados dentro del año antes indicado, precisando que el 75% se aplicará a la totalidad de los ingresos percibidos por la solicitante, conforme lo ha venido indicando el Consejo de Estado, y de manera especial lo hizo en la sentencia proferida por la sección segunda, subsección A, consejero ponente Alfonso Vargas Rincón, expediente 1469 de 2008, providencia de 1 de marzo de 2012. En consecuencia, se tendrá que incluir en la liquidación de la pensión gracia a reconocer los siguientes factores salariales que, de acuerdo al certificado que obra en el punto 13 del expediente administrativo digital, fueron devengados por la señora Erma Bernal Suárez durante el año anterior a la causación del derecho, esto es entre el 10 de diciembre de 2002 y el 10 de diciembre de 2003, fecha de retiro, los cuales son asignación básica, auxilio de movilización, prima de alimentación, prima de grado 1/12 parte, prima de Navidad igualmente 1/12 parte, prima de grado completa 1/12 parte de la prima de Navidad, prima rural de 10% y sobresueldo mensual del 20% de la ordenanza 23, así como el auxilio de movilización y 1/12 parte de la prima de vacaciones. Dirá la Sala que habrá lugar a declarar la prescripción de algunas mesadas, como quiera que la demandante falleció el 14 de enero, fecha en la que se constituyó el derecho a la pensión, o en otros términos adquirió el estatus de pensionada, y como la parte actora elevó petición ante Cajanal el 24 de julio de 2007, las mesadas causadas antes del 24 de julio de 2004 ya habían prescrito para la fecha de presentación para esta fecha. En virtud de lo antes indicado, la sustitución pensional de gracia en favor del actor será efectiva a partir del 14 de enero de 2004, pero con efectos fiscales a partir del 24 de julio de 2004, por prescripción de las mesadas causadas con anterioridad a esta última fecha. Igualmente se dispondrá que el monto de la condena que resulte se ajustará tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del CEPAC. Finalmente, atendiendo lo contemplado en el artículo 188 del CEPAC y 392 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, extremo procesal vencido en este proceso, condena que se liquidará por la Secretaría de esta corporación y seguirá el trámite contemplado en el artículo 366 del CGP. Ahora bien, tomando en consideración las normas antes indicadas, la Sala procede a fijar las agencias en derecho causadas dentro del litigio que se decide, dando aplicación además al acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, acto administrativo que en su numeral 3.1.2 fija como tarifa para los procesos ordinarios de primera instancia con cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo hasta un 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
En este sentido, dado lo que se ha dejado indicado en relación con la evidencia del derecho al reconocimiento de la pensión post-mortem y a la negación arbitraria del mismo, negación esta que afecta, privando de recursos para su subsistencia a un menor de edad y al cónyuge de una docente, estima la sala pertinente fijar como agencias en derecho la suma que resulte de aplicar el 12% a los valores que se reconozcan con fundamento en lo decidido en esta sentencia. Ya se indicó antes que Cajanal fue liquidada y en su lugar, las funciones a cargo de Cajanal se le transfirieron a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2040 de 10 de junio de 2012 y en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, razón por la cual esta condena se impondrá a la Unidad Especial de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, entidad que asumió las funciones que venían a cargo de Cajanal. Así entonces, para efecto del cumplimiento de las órdenes impartidas, pues se tendrá a la UGPP como la entidad que debe dar cumplimiento a las mismas. Antes de terminar, lo relacionado con la motivación de esta providencia, el despacho advierte que es posible que se haya presentado mala fe por parte de los funcionarios de la entidad demandada, tanto en el hecho de no aportar los documentos que fueron radicados con el escrito de reposición contra el acto que se acusa, como al contestar la demanda, sin precisar y ahondar en el caso concreto, haciendo manifestaciones superficiales carentes de veracidad, alegando hechos contrarios a la realidad probatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 79 del CGP y operando la presunción de temeridad o mala fe por parte de la UGPP, se ordenará compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue si existió una eventual falta disciplinaria por parte de la abogada Laura Marisa Sandoval Briceño. Igualmente se compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la actuación de los servidores de la UGPP que debieron atender la petición y remitir los documentos que conforman el cuaderno administrativo, así como también a la Contraloría General de la República por el posible detrimento patrimonial causado por la desatención oportuna de la petición de reconocimiento y pago de la pensión post-mortem sin fundamento legal alguno. En consecuencia, esta sala de decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, se declaran no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación, inexistencia de la vulneración de principios constitucionales y legales y la innominada propuesta por la UGPP. Segundo, declárase la nulidad de la resolución número UGM 054378 de 15 de agosto de 2012, mediante la cual Cajanal negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la pensión gracias a que tiene derecho en calidad de beneficiarios de la causante Irma Bernal Suárez, el señor Mario Antonio Ávila Borges y su hijo Mario Esteban Ávila Bernal. Tercero, declárase la existencia de acto ficto o presunto negativo como consecuencia de la falta de resolución del recurso de reposición impetrado por el actor contra la anterior resolución el 6 de septiembre de 2012. Cuarto, declárese la nulidad del oficio ficto o presunto originado en la falta de resolución del recurso de reposición impetrado por el actor contra la anterior resolución el 6 de septiembre de 2012. Quinto, como consecuencia de las anteriores declaraciones,
a título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, que proceda a reconocer a partir del 14 de enero de 2004 y con efectos fiscales a partir del 24 de julio de 2004, por prescripción de las mesadas causadas con anterioridad a esa fecha, la pensión gracia de jubilación por mortem a la señora Erma Bernal Suárez y a sustituir y pagar la misma en cuantía equivalente al 75% de todo lo devengado por la causante en el último año de servicio comprendido entre el 10 de diciembre de 2002 y el 10 de diciembre de 2003, incluyendo para efectos de la liquidación la asignación básica, el auxilio de movilización, la prima de alimentación, prima de grado, prima rural del 10%, sobresueldo mensual del 20% de la ordenanza 23, auxilio de movilización, 1/12 parte de la prima de vacaciones y 1/12 parte de la prima de Navidad, y a sustituir en el mismo acto y desde la misma fecha del reconocimiento esta pensión en favor del señor Mario Antonio Ávila Borges en su condición de cónyuge sobreviviente de la causante y de su hijo Mario Esteban Ávila Bernal hasta la fecha en que haya cumplido la mayoría de edad o hasta los 25 años de edad si se encuentra estudiando, en cuantía equivalente al 50% de la suma total reconocida por concepto pensional para cada uno de los devengados. Sexto, en virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto en el inciso cuarto del artículo 86 del CEPACA, por secretaría remítanse copias de esta decisión a la Procuraduría General de la Nación para lo pertinente. Séptimo, las sumas que resulten a favor de la parte demandante se ajustarán tomando como base el índice de precio al consumidor de conformidad con lo reglado en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la providencia, atendiendo lo previsto en el artículo 192 del CEPAC. Noveno, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y aplíquese el procedimiento establecido en el artículo 366 del CGP. Décimo, fíjense como agencias en derecho la suma que resulta de aplicar el 12% de los valores aquí reconocidos. Décimo primero, por secretaría remita al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, copia de las actuaciones surtidas por la abogada Laura Marisa Sandoval Briceño, quien funge en este proceso como apoderada de la UGPP, para lo de su competencia. Décimo segundo, por secretaría remítanse las copias correspondientes a la Secretaría General de la República para lo de su cargo, por lo expuesto en la parte motiva. Esta decisión se notifica en estrados a las partes intervinientes, advirtiéndoles que contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPACA. De otra parte, enseguida les concederé el uso de la palabra a los apoderados de las partes intervinientes para que si quieren dejar alguna constancia en relación con lo actuado en esta audiencia, lo hagan e igualmente manifiesten si autorizan la publicación de del acta de esta audiencia en la página web de la rama o en las redes sociales como se viene haciendo para efectos de conocimiento público de la misma. Entonces, señor apoderado de la parte demandante, tiene usted el uso de la palabra para lo indicado. Su señoría, sin ninguna manifestación y expresamente autorizo su publicación. Señora apoderada de la parte demandada. Gracias, señoría. Quisiera interponer el recurso de apelación contra la provincia que así fue dictada, el cual sustentaré dentro del término legalmente oportuno. Y sí autorizo que salga el video. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada la misma, siendo las 11:05 de la mañana de este día
11 de julio de 2014.